poder mostrar mayor velocidad. Sonic se trataba de la movilidad y de desplazarse, y creo que el cabello puntiagudo o los erizos en el puercoespín solo reforzaban eso. Sega buscaba presentar un personaje irreverente más unido a esa sensación de travesura de los chicos adolescentes. Sonic era el personaje perfecto. Era un antihéroe, en el sentido de que no se hizo para personificar cualidades heroicas. Era un poco egoísta, pero eso es también lo que lo hace divertido. En algunos casos, los personajes menos nobles eran los más entretenidos y, por lo tanto, los más divertidos de jugar. Antes de que Sonic apareciese en las pantallas, hubo otro antihéroe que llegó directo al corazón de miles de adultos aventureros. Larry Laffer era el protagonista de una serie llamada Leisure Suit Larry. Larry era calvo, tonto y vestía un traje casual, pero aún así era un amable perdedor de mediana edad que trataba de seducir mujeres atractivas. La dirección que tomé fue crear un antihéroe, un sujeto que constantemente fuese humillado, insultado o rechazado, pero si jugabas el juego lo suficiente, al final él perseveraría y tendría un breve momento de felicidad. Leisure Suit Larry, en el momento en que apareció, fue el primer contenido picante en un computador. Larry fue uno de los 10 mejores juegos de 1988, que demostró que los juegos ya no eran solo para niños. El sexo vende, siempre lo ha hecho. Eso no es una revelación para nadie. Obviamente tenía algo único para un juego de computador en esa época. Otro aspecto único de Leisure Suit Larry era que el juego se desarrollaba en un ambiente real, con personajes realistas. En lugar de explorar reinos de fantasía, como otros juegos de aventura, Larry llevó a los jugadores a casinos para adultos y a bares, dándole al jugador una experiencia más adulta. Creo que Larry fue el primer juego en usar personajes y personas reales en una época presente y en situaciones que parecía que podían ser actuales, a diferencia del carril en que estaban muchos juegos, que eran ambientes medievales o el espacio en el futuro. No me di cuenta de eso entonces, no tenía un plan, solo sabía que no quería competir con esos juegos o con los otros, y por lo tanto allí había un gran hoyo en el medio que me pareció el punto perfecto, y estoy feliz de haberlo visto desarrollarse con los años como una tendencia en los juegos. Creo que hoy cada vez más juegos tratan sobre personas reales, en ambientes reales, con acción realista. Para permitir estos mundos de juego más realistas y explícitos, las compañías de juegos tenían que desarrollar nueva tecnología. A pesar de que Nintendo se asoció con Sony para desarrollar la tecnología de CD-ROM para su consola a principios de los 90, las disputas por contratos destruyeron la sociedad. En lugar de trabajar con otra compañía de juegos, Sony decidió continuar su investigación y desarrollar su propia consola independiente llamada Sony PlayStation. Cuando Sony lanzó el PlayStation 1, reconoció que había una audiencia allí afuera de 18 o 21 años que aún deseaba jugar videojuegos, aún quería hacerlo. Pero ¿saben qué? Lo que hacía Nintendo, lo que hacía Sega, aún se sentía un poco infantil para ellos. Así que Sony llenó ese vacío para los jugadores mayores al brindar un sistema que se veía un poco más sofisticado. Funcionaba con CD, que para entonces tenía una ventaja tecnológica que te hacía sentir que obtenías un equipo de alta fidelidad, que no solo jugabas con un juego de niños. Mientras Nintendo aún hacía juegos en cartuchos que solo podían almacenar 16 megabytes, Sony hacía juegos en CD que podían almacenar 650 megabytes, permitiendo gráficos y juegos mucho más complejos. Podías tener audio con calidad de CD. Bien hecho, Crash. Sabía que contaba contigo. Podías tener video con calidad de computador y muchas posibilidades con más espacio de almacenamiento. Eso aumenta las posibilidades para el juego. Sony tiene el crédito de hacer de los videojuegos algo mucho más genial para jugar. Ya no lidiábamos solo con material infantil. Ahora lidiábamos con obras maestras operáticas como Final Fantasy VII, que trataban sobre la muerte, la traición y tópicos que parecían más maduros.
Y eso abrió nuestro producto a tantas nuevas personas que ahora compraban un videojuego, pues tenían aspectos que sentían eran relevantes para sus vidas. La PlayStation básicamente alcanzó el mismo nivel de penetración en 10 años que el del teléfono en 30 años. Simplemente era una señal de cuán listas estaban las personas para tener algo como eso en sus vidas. También nos llevó a esta época en la que se produce más material de adultos. Desde 1994 hasta 1997, casi 16 millones de unidades de PlayStation encontraron su lugar junto a los estéreos y videocaseteras del mundo. La PlayStation apareció en un momento en que las consolas se mudaron a un mundo en 3 dimensiones. Para los juegos Tomb Raider y Lara Croft y esos complejos ambientes que podías explorar, ese fue un sello de la PlayStation que para la época asombró a las personas. Otro juego de PlayStation que asombró a las personas fue Grand Theft Auto 3, donde el héroe ya no salvaba a la princesa, sino que se salvaba a sí mismo, incluso si eso significaba violar la ley. Tienes algunos objetivos que tratas de alcanzar, pero lo que cambió fue el espacio de juego. Así que ponen otra capa de ficción encima. En lugar de ser un plomero algo obeso como Mario o una nave sin rostro en Asteroids, eres Carl Johnson, un mafioso que acaba de salir de prisión y está tratando de reconstruir su vida. Para la audiencia actual, posterior a la generación X, a Oliver North, a la Guerra del Golfo, es algo con lo que pueden relacionarse más que con otras visiones heroicas tradicionales de generaciones pasadas. Teníamos un consumidor muy versado en tecnología que hacía varias tareas. Deseaba interacción, experiencias personalizadas. No deseaba que le dijesen qué ver, qué escuchar. Lo que querían eran sus propios términos, y eso es lo que brindan los juegos. En los juegos de Grand Theft Auto, los jugadores escogen ser el criminal, igual que en la vida real. Grand Theft Auto es un juego que permite a los jugadores tomar decisiones, y diría que no siempre son las decisiones que quisiéramos. Misty necesita que la busquen, así que toma un auto y recógela en la clínica. Luego la traes aquí. Puedes hacer algo que está mal y aún así obtener alguna recompensa en el juego por hacerlo. Del mismo modo que en la vida real, alguien puede robar tu casa, lo que claramente está mal, y aún así obtener dinero de los bienes que robó. Esa es la vida real, y ahora hay algunos juegos que están presentando esos mismos dilemas a las personas. Y es interesante cuando ven eso y digan, cielos, es horrible que te permitan tomar las mismas decisiones que en la vida real. Eres liberado en este mundo del juego y puedes probar los autos. Puedes probar cómo se sienten y luego piensas, ¿qué tal si lo lanzo del puente? Y el auto estalla. Intentas todas esas cosas geniales que no podrías hacer en la vida real y que con suerte no harás. Cuando fue lanzada la PlayStation 2, la tercera edición de la serie Grand Theft Auto, inesperadamente surgió como el gran éxito de 2001. Saltar por monedas era viejo. Saltar sobre transeúntes era lo nuevo. Grand Theft Auto 3 y sus secuelas impulsaron este movimiento de juegos que se volvían más como Hollywood. Son juegos que hablan sobre la vida del crimen, como se ve en tantas películas o programas como Los Sopranos, y tenía tan increíble reparto de estrellas que Rockstar, el fabricante, ni siquiera se emocionó, ni siquiera quisieron aprovecharlo, solo querían tener personas como Samuel L. Jackson. Tomaré eso, Hernández. Oye, es mi papel, amigo. Es dinero. Es dinero de drogas. Y todos esos grandes nombres